¿Ok? Esta es la forma normal, habíamos dicho que era una forma bicóncava, ¿no? Podemos ver esta forma de esferocitos, por ejemplo, en la anemia hemolítica, el liptocito en la anemia ferropénica, por ejemplo, el codocito en las talasemias. El dacriocito o la forma de lágrima lo podemos ver en la talasemia, en la megaloblástica. ¿Ok? El acantocito lo podemos ver en la anemia hemolítica. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esto no se preocupen mucho por esto. Otra que creo que sí lo he visto con pregunta es los cuerpos de Howell-Jolly que van a ser restos de cromatina nuclear en los pacientes esplenectomizados. ¿Ok? Pacientes a los que se les ha quitado el vaso, esplenectomizados, quedan estos residuos que son los cuerpos de Howell-Jolly. Luego tenemos también a los anillos de Cabot, que son estos anillos que están viendo acá. ¿Ok? Estos anillos de Cabot son restos de mitosis anormal y esto se puede ver en las anemias severas. ¿Ok? Anillos de Cabot, restos de mitosis anormales y esto es en anemias severas. Por último acá, los cuerpos de Heinz son formaciones de 3 milímetros en la periferia celular. ¿Ok? Esto que está acá azul. Y esto también en pacientes esplenectomizados. Ya, esto sí es importante, ¿ok? Acá en anemia, lo más importante y lo que les va a ayudar en su diagnóstico y en su clínica también, o en el hospital, mejor dicho, lo que tienen que saber son estas dos cosas, ¿no? El tamaño y el color, porque es lo que van a ver ustedes en el hemograma. Ustedes van a ver la hemoglobina y van a decir, ok, tu paciente está anémico, ya, perfecto, está anémico, pero ¿qué tipo de anemia tiene? Ustedes tienen que ver, ok, es normo-normo, es macro, es micro, es hipocrómica, hipercrómica, eso es lo que tienen que saber. ¿Ok? Eso les va a servir un montón, tanto para ahora como para medicina 2, porque ya van a ver esto ya en su máxima expresión. ¿Ok? Y solamente con saberse esto, en verdad, pasan de mato. Es muy sencillo. Entonces, ya hemos visto el tamaño, ¿no? Ahora vamos a ver color. En cuanto al color, vamos a ver que el valor normal va a ser de 26 a 32 picogramos. ¿Ok? De 26 a 32, esto va a significar una normocrómica. 26 a 32. Vamos a ver una policromasia en una anemia hemolítica y en los recién nacidos. ¿Sí? Policromasia. Esto es muy raro, ¿ok? Pero bueno, puede existir policromasia en anemia hemolítica y recién nacidos. Tenemos hipocromía menor a 26 y esto lo vamos a ver en la anemia ferropénica, ¿ok? Hipocromía menor a 26, anemia ferropénica. Hipercrómica va a ser cuando los valores sean mayor a 32. Ahora, habíamos visto términos, ¿no? Habíamos visto anisocitosis, poiquilocitosis. Ahora tenemos también anisocromía. La anisocromía va a ser cuando hay eritrocitos de distinta concentración de hemoglobina, ¿no? Que la hemoglobina es la que le va a dar ese color rojizo al eritrocito. Entonces, si hay concentraciones distintas de hemoglobina, los eritrocitos van a tener distintos colores. ¿Ok? Esto se va a ver en pacientes recién transfundidos. Ah, qué horrible es estar enfermo, chicos. En verdad, estoy resfriado hace como 2 semanas. Ya, seguimos. Índice eritrocitario. Vamos a ver constantes corpusculares, que es lo que hemos venido viendo. Pues, ¿no? Tenemos el volumen corpuscular medio, que habíamos dicho que es el tamaño, ¿no? Tamaño promedio de los glóbulos rojos, y habíamos visto que era de 80 a 100. ¿No? Si es menor a 80, ya vimos que es una microcitosis, si es mayor a 100 es una macrocitosis, con el ejemplo de una anemia megaloblástica, ¿no? Por ejemplo. Luego, hemoglobina corpuscular media, también ya lo hemos visto, vimos que este es el color, ¿no? Hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina promedio de un hematíe. Esto nos va a dar el color. Si el valor normal va a ser de 26 a 32 picogramos. Si es menor a 26, ya hemos visto que es una hipocrómica. Si es mayor a 32, es una hipercrómica.
Y por último, acá tenemos a la concentración de hemoglobina corpuscular media, que va a significar la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño del hematíe, y esto suele ser de 32 a 33%. Ya. Y por último, tenemos a la RDW, que nos va a servir para la amplitud de distribución eritrocitaria. ¿Ok? Amplitud de distribución eritrocitaria, esto va a significar el grado de dispersión de la población eritrocitaria y nos va a significar la anisocitosis que habíamos comentado en la primera diapo, que era acá en la segunda diapo, perdón, que son los eritrocitos de distintos tamaños. ¿Ok? Esa anisocitosis lo vamos a ver con la RDW, que tiene un valor normal de 11 a 15%. ¿Ok? Va a ser mayor a 15% en las anemias carenciales. ¿Qué quiere decir anemias carenciales? En las que falta algo, ¿no? En las que falta B12, en las que falta hierro, en las que falta ácido fólico. En las carenciales, las que anemias que carecen de algo, las que son por pérdida no, perdón, por falta, son las carenciales. Acá vamos a ver anisocitosis, ¿ok? Mayor a 15%. Ya. Luego tenemos el hematocrito. El hematocrito lo vamos a ver en porcentajes y esta va a ser la relación existente entre el volumen de eritrocitos y el volumen total de sangre, y esto se expresa como porcentaje, ¿ok? Y va a depender parcialmente de la concentración de hemoglobina, ¿ok? El hematocrito. También lo podemos ver en cuanto a anemias, también se supone que va a estar bajo, pero lo que más se usa es la hemoglobina, ¿no? Para ver si un paciente está anémico o no, siempre nos guiamos en la hemoglobina. Ahora, bueno, acá pueden ver hemoglobina comparado con el hematocrito. Como pueden ver acá, si una aumenta, aumenta la otra, ¿sí? Van en la misma relación. De igual forma, si baja la hemoglobina, baja el hematocrito, ¿sí? Vamos a ver que la hemoglobina normal en niños de 6 a 59 meses va a ser de 11 gramos, de 5 a 11 años es de 11,5, de 12 a 14 es de 12 gramos, en mujeres no embarazadas va a ser de 12, en embarazadas de 11 y en hombres mayores a 15 años es de 13. ¿Ok? Valores normales, valores menores a estos va a significar una anemia. En cuanto a las plaquetas, vamos a ver que las plaquetas tienen valores normales de 150.000 a 450.000. ¿Ok? Este es el estándar que se usa. De nuevo, como les comenté en la clase pasada, cada laboratorio maneja sus propios valores, pero en cuanto a esto sí suele ser bastante estandarizado. ¿Ok? De 150.000 a 450.000. Cuando estos valores están disminuidos, va a ser una trombocitopenia, ¿ok? Valores menores a 150.000. Si están aumentados, va a significar una trombocitosis. Estos son valores mayores a 450.000. ¿Ok? Ya van a ver también después qué significa cada uno, ¿no? ¿Qué es una trombocitopenia? ¿Qué es la trombocitosis? ¿Qué es la probabilidad de que el paciente haga coágulos? ¿Cuándo le vas a dar una tromboprofilaxis, por ejemplo? Eso también se daba, por ejemplo, en COVID, ¿no? Porque había muchos pacientes que salían con trombos y por esto es que muchos también fallecían, pues, ¿no? Entonces ya verán también el manejo de tromboprofilaxis, de enoxaparina, de parina, de bajo peso, etcétera, etcétera. Eso no los voy a marear ahorita. ¿Ok? Ahorita solamente para el laboratorio, sepan estos valores. ¿Ok? Luego tenemos leucocitos, ¿no? Ya vamos a ver la línea blanca. Acá tenemos que los leucocitos, como les decía al principio, son los que van a defender al organismo frente a infecciones. Entonces, si van a estar aumentados, como les decía, o sea, si los ven aumentados en el laboratorio, es porque están luchando contra alguna infección, hay alguna infección presente. Para eso nos va a servir ver los leucocitos. ¿Ok? En este caso, en parámetros, tenemos que es de 4.000 a 10.000 milímetros cúbicos.
Luego, los neutrófilos van a aumentar su valor ante la presencia también de una infección, ¿ok? Es de 2000 a 7500. Los linfocitos van a producir anticuerpos ante infecciones víricas, ¿ok? Esto va a ser para agentes virales. En cambio, los leucocitos suelen ser para bacterias, ¿ok? Esto suele ser para bacterias, los linfocitos suelen ser para infecciones virales. Acá va a ser de 1500 a 4000. Monocitos. Monocitos vamos a tener que se van a encargar de eliminar a los microorganismos, ¿no? Son los que van a ser de como especie de macrófagos en esta sección. Entonces acá va a ser de 200 a 800 como valor normal. Los eosinófilos van a aumentar ante la presencia de reacciones alérgicas y van de 40 a 400. Por último, los basófilos también aumentan frente a las alergias y estas van de 10 a 100. Ya. Acá vamos a ver ya las anemias como tal y les voy a dar ya el cuadrito resumen de ver cuál es acá, ¿no? Acá les voy a decir ya cuál es microcítica, cuál es hipocrómica, cuál es macro. Acá ya les voy a dar el cuadrito resumido, que es lo que la clínica que al fin y al cabo les van a preguntar. Entonces, tenemos anemias, ¿no? ¿Cuál es la clínica de la anemia? ¿No? Justo lo que les decía, ¿por qué nosotros pedimos un hemograma? ¿Por qué pedimos este laboratorio? ¿Por qué pedimos este examen complementario? ¿No? Vamos a ver al paciente, como les decía, que puede tener cefalea, ¿no? Puede estar con dolor de cabeza, puede estar, les puede decir que se marea muy seguido, tiene vértigo, es un paciente que se siente débil, ¿no? Tiene debilidad muscular, tiene arreflexia, sus reflejos están disminuidos o pueden ser inexistentes, tiene pérdida de la sensibilidad vibratoria, presenta aftas en la boca, ¿ok? Glositis, queilosis angular, puede tener también un soplo sistólico en ápex o en el foco pulmonar, puede estar taquicárdico, puede estar con palpitaciones, tiene aumento de la sensibilidad al frío, está hiporéxico, puede estar con vómitos, bajo de peso, puede tener también deseo por ingerir sustancias sin valor nutricional, que esto en la anemia ferropénica es la pica, no sé si habrán escuchado de la pica, que es cuando el paciente, que creo que solamente, bueno, sobre todo en niños, quieren ingerir, eh, acá está, la pica, ¿ve? En la anemia ferropénica, que quieren ingerir ladrillos, por ejemplo, ¿no? Deseo de masticar hielo, de masticar arcilla, de masticar barro que se les da por querer ingerir esas cositas. ¿Sí? Estos en anemia ferropénica, deseo por ingerir sustancias sin valor nutricional. Puede venirte también un paciente con diarrea o que está estreñido, etcétera, ¿sí? Pero en la clínica normal, que tú, es lo primero que tú vas a ver, es un paciente que está pálido, que te dice que se cansa mucho, que de repente si es estudiante como nosotros, tiene problemas para concentrarse, tiene problemas para consolidar la información, tiene problemas de atención, eso, sí, se cansa mucho, pálido, tiene sueño, duerme mucho, ese es un paciente medio lento. Lo que dice la clínica típica, por así decirlo, de la anemia, por la cual nosotros vamos a pedir un hemograma para ver qué tipo de anemia puede tener nuestro paciente y depende de esto ver qué se le va a administrar. ¿Ok? Porque tenga anemia, no a todos le vas a transfundir sangre, no, no funciona así. Hay que ver qué tipo de anemia tiene para ver cómo es que se le va a tratar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la clasificación. Vamos a ver dos clasificaciones. La primera es según el índice de producción medular o IPM. ¿Ok? Vamos a ver que esta IPM se va a dividir en dos. Si es mayor a 2, vamos a ver anemias hematopoiesis eficaz o regenerativas. ¿Ok? IPM mayor a 2, regenerativas. Si la IPM es menor a 2, son hipoproliferativas o arregenerativas. Simplemente eso, ¿ok? Menor a 2, mayor a 2. Menor a 2, a regenerativa. Mayor a 2, regenerativa.
Y esto es lo único que se tiene que aprender acá. Menor a 2 A regenerativa, mayor a 2 regenerativa. El valor normal, el ideal va a ser a 40 en mujeres y 45 en hombres, ¿ok? Pero esto no les van a poner, lo que les van a poner es lo de acá. Lo vamos a ver ahora. Vemos, por ejemplo, anemias regenerativas se originan por fallo periférico. Tenemos lo que estábamos conversando, que es mayor a 2%, ¿ok? Los reticulocitos están aumentados, mayor a 2%. Es cuando la médula ósea intenta compensar produciendo gran cantidad de eritrocitos, de reticulocitos. Esto se va a dar en pérdida sanguínea aguda, ¿ok? Como hay una pérdida sanguínea aguda, ¿qué va a significar? Que hay hemólisis. Entonces, esta anemia regenerativa mayor a 2% la vamos a ver en anemias hemolíticas. Simplemente eso, ¿ok? Anemia regenerativa mayor a 2%, anemia hemolítica. El resumen de todo esto. La A regenerativa es por fallo central, es cuando la médula ósea no puede producir un número suficiente de reticulocitos y por tanto no puede producir la cantidad suficiente de hematíes. Entonces, A regenerativa menor a 2% la vamos a ver en las leucemias, en linfomas, en neoplasias y anemia ferropénica junto con las megaloblásticas. ¿Ok? A regenerativa menor a 2%, ferropénica y megaloblásticas. ¿Ok? Leucemias, ferropénica, megaloblástica. Eso es en cuanto a regenerativa y a regenerativa. Luego vamos a ver ya las anemias como tal. Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta para ver cada una de estas anemias? Ya, supongo que está todo claro. Ya, entonces vamos a ver cada una de las anemias. Estos cuadritos, por así decirlo, o sea, este resumen es el que quiero que se lleven. ¿Ok? Esto es lo más resumido que pueden tener de todo el tema que les va a servir para su examen, que les va a servir para su práctica médica. ¿Ok? Esto de acá, suficiente. Entonces, vamos a ver cada una de las anemias, ¿ok? Tenemos primero la anemia ferropénica, que es la más común de todas, ¿ok? Es el déficit de hierro, así de sencillo, ¿ok? Es el déficit de hierro. Como les dije, tiene una característica típica que es la pica. Pica o pagofagia, que es el deseo de masticar hielo, masticar arcilla, ladrillos, barro, ¿ok? Y se pueden encontrar también las escleróticas azules en los pacientes. Es algo raro de ver, pero puede darse. Ahora, bueno, eso. Síntomas, los característicos, ¿no? Fatiga, debilidad, palidez, las uñas quebradizas, manos o pies fríos, aceleración de los latidos, tiene vértigo, tiene mareos, dolores de cabeza y disminución del apetito. ¿Ok? Es la clínica normal, la clínica que solemos ver en casi la mayoría de las anemias. Ahora, al laboratorio, ¿cómo le identifico? La anemia ferropénica va a ser microcítica, un ratito. Ya, acá. Va a ser microcítica, lo que quiere decir que tiene un valor de volumen corpuscular medio menor a 80. Va a ser hipocrómica, ok, ese es micro e hipo, ferropénica. Va a ser hipocrómica ya que va a ser menor a 26, ok, menor a 80, microcítica e hipocrómica menor a 26. Vamos a tener también poiquilocitosis, ¿sí? Poiquilocitosis. Acá vamos a tener el valor medio que va a ser de 30, menor a 30, perdón, menor a 30, y habíamos dicho que la RDPW iba a ser acá mayor a 15, ya que la ferropénica habíamos dicho que encontrábamos anisocitosis, ¿verdad? Anisocitosis. Y además también dijimos que era A regenerativa menor a 2, ¿no? Lo que acabamos de ver acá. ¿Sí? Ferropénica dijimos que era menor a 2% y que era A regenerativa.
¿sí? Entonces, hasta acá es microcítica, valor menor a 80, hipocrómica, menor a 26, poiquilocitosis, acá el valor medio va a ser menor a 30, hay anisocitosis, y es A regenerativa, o sea que el IPM va a ser menor a 2, ¿ok? Menor a 2. Bueno, además, como parte del manejo de esta anemia, al ser ferropénica, tienes que pedir valores de hierro, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar la ferritina sérica disminuida, el hierro sérico disminuido, la CCHT, que es de fijación, la vamos a encontrar aumentada de 250 a 300, la IST, que es la saturación de transferrina, la vamos a encontrar disminuida. Esto es de 20 a 40%, ¿ok? Ferropénica. Evidentemente, bueno, el hematíe se conforma por hierro. Si hay una falta de hierro, el hematíe en tamaño va a estar reducido, ¿no? El hierro, acá lo dice bien, es fundamental para producir los glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos son los que transforman eh, y almacenan el oxígeno, ¿no? Entonces, si el hierro está disminuido, el tamaño de los glóbulos rojos va a estar disminuido también. Es por esto que vemos una microcitosis, ¿no? Es por esto que vemos que la anemia ferropénica es microcítica, mejor dicho. Entonces vemos un tamaño disminuido y esto se refleja con el valor menor a 80. De igual forma, es hipocrómica, ya que habíamos dicho que el volumen acá en hipocromía veíamos el color. Entonces, si está achicado de tamaño, no puede transfundir sangre correctamente, no puede transportar sangre correctamente. Entonces, va a estar también disminuido de color, ¿no? Siguiente. Ya. Tenemos ahora a la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica se puede dar por dos casos. Puede ser por una deficiencia de vitamina B12 o por una deficiencia de ácido fólico. ¿Ok? Por cualquiera de las dos. Primero se determina si es megaloblástica o si es ferropénica, o sea, se determina el tipo de anemia y ya cuando defines que es megaloblástica, tienes que definir cuál de las dos es para saber cómo tratarla, ¿no? En cuanto al laboratorio, vamos a ver acá que vamos a encontrar una leucopenia, ¿no? Habíamos dicho que era de 4.000 a 10.000, entonces acá tenemos un valor menor a 4.000. Hay trombocitopenia, igual, habíamos dicho que era de 150.000 a 450.000, ¿no? Entonces acá trombocitopenia, la disminución va a ser menor a 150.000. Además, también habíamos dicho ya que era macrocítica, ¿no? Por eso se llama megaloblástica, porque los eritrocitos están aumentados de tamaño, son megas, son grandes, entonces son macrocíticos, ¿no? Volumen corpuscular medio mayor a 100. Luego tenemos a la RDW mayor a 15%, que va a haber anisocitosis, ¿ok? Anisocitosis. Hay poiquilocitosis y hay IPM menor a 2, es A regenerativa, ¿no? Ya habíamos dicho que íbamos a encontrar anisocitosis en todas las anemias que sean por deficiencias, por carencias, ¿no? Entonces, les había comentado, ¿no? La carencia de hierro, que es la ferropénica, tenemos anisocitosis. La megaloblástica, que también es por carencia de B12 o de ácido fólico, también vamos a encontrar anisocitosis. O sea, para que lo razonen, porque por ahí les preguntan, ¿no? ¿Cuál es, o sea, de esta lista, marque la incorrecta, la que no sea por carencia, ¿no? Entonces ahí pues ya saben que carencia va a ser megaloblástica, va a ser ferropénica, ¿no? Ya. Entonces, pues, ya, aparte encontramos también poiquilocitosis y la IPM menor a 2. ¿Ok? Ya, hasta acá ya el laboratorio. Aparte de esto, podemos encontrar niveles, ¿ok? Niveles. Vemos un nivel uno cuando la DHL, la característica acá va a ser que la DHL, la deshidrogenasa, va a estar aumentada.
¿ok? DHL aumentada. En el nivel 2 vamos a ver característico, bilirrubina indirecta, ¿ok? Porque este tipo de paciente también puede estar ictérico, puede estar con las escleras amarillas. Entonces, en este caso es por bilirrubina indirecta aumentada, ¿ok? En el nivel 3 ya vemos un aspirado y biopsia a la médula ósea. Acá podemos encontrar hiperplasia eritroide, encontramos eritropoiesis megaloblástica. En la serie mieloide vamos a ver neutrófilos abastonados gigantes, metamielocitos gigantes. En la megacariocítica vamos a ver hiperplasia del megacariocito. Ok, esto no recuerdo si es de teoría o se lo aumenté de medicina 2, pero bueno, ahí lo dejé por si acaso las características de cada uno y lo que se suele pedir en cada uno. ¿Ok? Pero acá lo más importante para ustedes ahorita es esto, que me sepan identificar qué tipo de anemia estamos viendo. Ya. Luego la perniciosa. ¿Ok? La anemia perniciosa es un tipo de megaloblástica por déficit de B12. Entonces, si es un tipo de megaloblástica, de igual forma va a ser macrocítica, ¿no? Macrocítica. ¿Sí? De igual forma es macrocítica. Es basada en la gastritis crónica atrófica autoinmune y se da por destrucción de células parietales que va a generar déficit de factor intrínseco. ¿Ok? Para la anemia perniciosa también se pide laboratorio de autoinmunes, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ver ANCA, ANA, etcétera. Esa es la perniciosa. Eso no les suelen preguntar mucho. ¿Ok? Megaloblástica y ferropénica, sí. Sobre todo ferropénica porque, como bien dice acá, es la más común, ¿no? Entonces es la más preguntada, ferropénica. Luego tenemos la anemia aplásica. ¿Ok? La anemia aplásica al laboratorio es una anemia arregenerativa, puede ser normo o macrocítica, normocrónica o hipocrómica. Aparte vamos a encontrar trombocitopenia o neutropenia. En cuanto a la clínica, encontramos presencia de síndrome anémico, que, bueno, síndrome anémico es lo que ya les he repetido bastante, ¿no? La palidez y todo eso. Es el síndrome anémico. Hay diátesis hemorrágica, que es la equimosis, gingioborragias, epistaxis, ¿no? El paciente está con un sangrado constante de mucosas, ¿no? Sangra por la nariz, sangra por la boca, hay hemorragias retinianas, o sea, hay bastante hemorragia, ¿ok? También es propenso a infecciones, infecciones bacterianas o infecciones fúngicas. Suele salir también úlceras mucosas, tiene ausencia de síntomas B, visceromegalias y adenopatías. Por último, sí, por último, para terminar lo que es anemias, vamos a ver la anemia hemolítica, ¿ok? De todas estas anemias, yo les recomiendo que se concentren en la ferropénica, la megaloblástica y la hemolítica como un tercer lugar, ¿ok? Entonces, la hemolítica, vamos a ver un paciente ictérico, ¿ok? Un paciente ictérico va a estar con las escleras amarillas. Tiene el síndrome anémico, ¿no? Que es la astenia, la disnea, taquicardia, el mareo, todo lo que ya hemos visto. También va a tener esplenomegalia. Y tiene esplenomegalia, ¿sí? Características entonces, ictericia y esplenomegalia. Son las características de mi paciente con anemia hemolítica. Y bueno, tiene además complicaciones por la hemólisis crónica, como la alteración del desarrollo óseo, deformaciones craneofaciales, infecciones a repetición, tiene litiasis biliar, hiperesplenismo, va a tener trombosis, etcétera. ¿Ok? Lo más característico acá, como les decía, la ictericia y la esplenomegalia que va a presentar nuestro paciente. Al laboratorio que vamos a ver un aumento de reticulocitos. En nefrotis de sangre vamos a ver macrocitosis, ¿ok? Macrocitosis, es decir, que va a estar mi valor mayor a 100, ¿no? Macrocitosis, hay indicativo de reticulocitosis y en ocasiones puede haber eritroblastos, trombocitosis,
que ya hemos dicho que es valor mayor a 450.000, ¿no? Trombocitosis. Plaquetas mayor a 450.000. En leucocitos también aumento del estímulo de la producción de la médula ósea. En cuanto a los hematíes, habíamos dicho que teníamos hematíes de distintas formas, ¿no? Acá podemos encontrar esferocitosis, poiquilocitos, esquistocitos, drepanocitos, etc. Vamos a encontrar distintas formas eh, de hematíes, ya que hay una hemólisis. Entonces, como están muriendo estos hematíes, suelen tomar distintas formas, ¿ok? Va a haber además aumento de la bilirrubina indirecta que me va a generar esta ictericia. Hay aumento de la lactato deshidrogenasa. ¿Ok? Hay disminución de la aptoglobina. ¿Sí? Hay hemoglobinemia, hemoglobinuria, ¿no? Que ya hemos visto exámenes de orina. Ya dijimos que no tiene que haber sangre en la orina, ¿verdad? No tenemos por qué encontrar sangre ni glucosa en la orina. Entonces, si encontramos glucosa, perdón, sangre en este caso es porque hay algo que está pasando, ¿no? Entonces, hemoglobinuria, hemoglobina libre en la orina, que es un paciente ictérico con anemia tipo normo o macrocítica con poiquilocitosis y es una anemia regenerativa. Y acá la pregunta clásica es, ¿qué examen le pedirías después a tu paciente? ¿No? Te puede poner la clínica y te dice, se detecta un paciente con anemia hemolítica. ¿Qué examen auxiliar o qué examen complementario le pedirías a tu paciente para definir el diagnóstico? Algo así les pueden pedir. Entonces ahí, la pregunta clásica, la respuesta sería CUMS directo. ¿Ok? CUMS directo. Hasta acá, chicos, alguna consulta para terminar el tema de anemias. Ya, entonces, un ratito, sí, chicos, ahorita regreso. Ya. Entonces, ya está anemia, vamos a ver leucemias. ¿Ok? Leucemias es un tema más cortito. Eh, ya, de acá entonces para cerrar este tema, como les decía, lo único que tienen que concentrarse así, sacar de todo este tema, son estos cuadritos sencillos, ¿ok? Para que sepan cuándo va a ser megaloblástica, para que sepan cuándo va a ser ferropénica, ¿ok? Ya en cuanto a tratamiento y demás cosas, ya lo van a ver en hematología cuando pasen a medicina 2, ¿ok? Por el momento, con esto, el laboratorio les va a bastar. Ya, vamos a seguir entonces con leucemias. Ya, las leucemias, a ver, hay muchos tipos de leucemias, ¿sí? Hay leucemias mieloide, leucemias linfoblásticas, crónicas, agudas, hay muchísimos tipos de leucemia y distintas subclasificaciones de leucemia, ¿ok? Es un tema bien extenso, pero en cuanto al laboratorio, lo que se tienen que saber es, bueno, cosas que ya han visto, ¿no? Que hay una célula madre que esta va a crear un procesador o un precursor como un mieloide y linfoide, ¿no? Entonces, según la rama, por así decirlo, que agarre, si es mieloide, vamos a tener una leucemia mieloide, pues, ¿no? Si es linfoide, vamos a tener una leucemia linfoblástica.
¿no? Entonces, según la rama que agarre, el tipo de leucemia que va a tener el paciente, a grandes rasgos, ¿no? Para hablarlo de un tema muy sencillo. Entonces, con esto va a empezar la enfermedad, ¿no? Muta, claro, muta, hay una mutación en alguna de estas, de uno de estos precursores y esto me va a afectar toda la siguiente rama, ¿no? Y como acá veíamos las plaquetas, como veíamos linfocitos, etcétera, etcétera, el paciente va a tener una clínica característica como, por ejemplo, hematomas, ¿ok? Un paciente que empieza a salirle moretones por todo el cuerpo sin haberse golpeado, ¿ok? Es por la propia leucemia que puede tener el paciente. Ahora, la leucemia es es el tipo de cáncer más frecuente en niños, ¿ok? Eh, sí, es el tipo de cáncer más frecuente en niños, simplemente eso. Ya, vamos a ver primero entonces la leucemia mieloide aguda, ¿ok? Es la más frecuente según la Sociedad Americana de Cáncer. Bueno, acá me faltó agregar en niños, pero bueno, es la más frecuente en niños según la Sociedad Americana de Cáncer. Es más común en hombres y se divide en dos grupos, ¿ok? Mutaciones que perjudican la diferenciación normal y las mutaciones que aumentan la proliferación, deterioran la muerte celular o ambas. Mutaciones más comunes va a ser por el gen TP53, así como por otros genes mutados en líneas germinales como la CEPPA, la ETV6, GATA2, RANX1, TRC y TRT. ¿Ok? Se va a subclasificar de M0 a M7. Ahorita no se tiene que aprender todo esto para hematología. Creo que ni siquiera para hematología. ¿Ok? Eso lo tienen que saber todo, no se preocupen por esto. Pero bueno, esta es la leucemia mieloide aguda. La linfoblástica aguda es un mecanismo de leucemia linfoblástica aguda de células B. Esta se va a dar por la unión de PAX5, que es un programador transcripcional, y por el JAK2, que es una proteína sinasa que activa una vía de señalización. ¿Ok? Esto va a generar alteración de la regulación celular y promueve la leucemiogénesis. Acá se va a clasificar como LAL1, LAL2, LAL3. ¿Ok? En la LAL1, que es la linfoblástica típica, se van a observar es la más común, se observa en el 80% de los casos. Acá vamos a tener núcleos regulares de cromatina homogénea, linfocitos pequeños, citoplasma escaso y de poca intensidad basófila. Los nucleolos van a ser poco prominentes. En la L2 es la linfoblástica atípica y acá vemos población de linfoblastos heterogéneos en su tamaño, patrón de cromatina y forma de núcleo, células relativamente grandes, citoplasma constituye el 20% más del tamaño celular. Tenemos núcleos irregulares y núcleos más prominentes. Y por último, la L3 o la parecida al linfoma de Burkitt, vemos linfoblastos grandes, núcleos prominentes, citoplasma celular abundante con vacuolas y basófilos intensos. ¿Ok? Por último, vamos a tener acá también que las células son idénticas a las observadas en el linfoma de Burkitt. Por esto, como les digo, no se preocupen mucho por esto, ¿sí? Más bien lo de anemias, concéntrese más en eso. Ahora, vamos a ver síntomas y diagnóstico de leucemias agudas. En cuanto a síntomas, vemos que el paciente, bueno, va a estar febril, va a tener fatiga, tiene una inexplicable pérdida de peso, ¿ok? Ustedes cuando vean pérdida de peso del paciente, pero una pérdida de peso significativa, pues, ¿no? Una pérdida, no sé, hablamos de 5 kilos en una semana, por así decirlo, preocúpense porque normalmente son tres cosas que puede, o sea, dos cosas más comunes, ¿ok? O es cáncer, o es una neoplasia, un NM, un CA, como quieran llamarlo, una neoplasia o tuberculosis. Siempre, o la mayoría de veces, es una de esas dos. Si quieren pensar una tercera cosa, puede ser un VIH, pero bueno, ya sería un VIH avanzado. Obviamente esto ya no lo verías en un niño, o sea, puede existir en niños, pero no es tan común. Ay, perdón, estoy con la nariz muy tapada. Ya.
Entonces, redúzcanlo a dos cosas, ¿ok? Neoplasia, o sea, una baja de peso, me refiero, lo pueden reducir a dos cosas. Una neoplasia o una tuberculosis, ¿ok? Es lo más común. Entonces, en niños, como estamos diciendo que es el cáncer más común que hay, la neoplasia más común es una leucemia, se pide el hemograma para ver qué se puede encontrar, para ver si el paciente puede estar presentando características de esta leucemia. ¿Ok? Y luego se va a pedir un cultivo de médula ósea, etcétera, etcétera. ¿Ok? Una punción lumbar, ya se extienden los exámenes para definir el resultado. Pero, bueno, empezamos entonces con la clínica, ¿no? Le estaba diciendo fiebre, fatiga, la pérdida de peso, paciente con náuseas, tiene rash cutáneo, ¿ok? Las manifestaciones van a derivar de la deficiencia de las líneas celulares, ¿no? Porque habíamos dicho que mutaban los precursores. Entonces, esta mutación iba a causar unas malformaciones en toda la línea que le seguía. Entonces, esas malformaciones o esas deficiencias en las líneas celulares es lo que va a causar que los eritrocitos me causen un síndrome anémico. Y este síndrome anémico me causa la disnea, la fatiga, etcétera, etcétera, que hemos visto. En cuanto a las plaquetas, una disminución me va a causar las petequias, ¿no? Y equimosis en extremidades, ¿no? Que ya habíamos visto que, bueno, les había comentado que va a ser un paciente que llega con hematomas, ¿no? Un paciente que va a llegar con un montón de moretones sin que se haya golpeado. Salen moretones, hematomas por todo el cuerpo, ¿no? Y el paciente refiere, o su mamá refiere que no se ha caído, que no se ha golpeado, que no le ha pegado, etcétera. Entonces, esa es una sospecha diagnóstica. Además, tiene epistaxis, ¿no? Le sangra mucho a la nariz. Tiene gingivorragia, es un paciente que le sangra las encías. Tiene hematuria, ¿no? Se le encuentra sangre en la orina. Y melena. La melena, no sé si ya lo han visto en semiología todavía, pero la melena son las heces de color negro. Se describe como heces de color brea, ¿no? Con un olor fétido, un olor fuerte. Ahora, nunca voy a ver. Cuando ustedes le preguntan a un paciente, porque esto, o sea, el paciente no te va a decir, voy al baño y hago de color negro. O sea, te lo pueden decir sí, pero nosotros, o sea, nuestro trabajo principal es, por así decirlo, de investigadores, de entrevistar al paciente. Vamos a entrevistar pacientes todos los días durante nuestra práctica médica. Es algo que ya se dediquen a cirugía, así al 100%, ¿no? Pero mayormente van a entrevistar a pacientes a diario. Entonces, tienen que saber qué tipo de paciente tienen al frente para saber qué tipo de preguntas hacerle. Porque justo, yo me acuerdo, una compañera que le preguntaba al paciente, eh, le hizo la pregunta sobre melena, ¿no? Y le decía, y el olor era fétido, pero, o sea, fétido, al menos para mí, es una palabra que entre nosotros, que somos estudiantes universitarios, lo podemos entender. Pero si ustedes, por ejemplo, están en MINSA, que están en 2 de mayo, o están en otras circunstancias, con pacientes que son con las justas quechohablantes, que con las justas están entendiendo castellano, no te van a entender ese tipo de palabras, ¿no? Entonces, como nosotros como médicos tenemos que usar ya referencias, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué podrían usar? Porque no les pueden decir tampoco olía normal, porque no sabemos qué es normal para el paciente, ¿no? No sabemos qué es normal para ellos, entonces tenemos que usar referencias. Por ejemplo, acá, ¿qué podrían usar? Podrían usar, huele de repente como a huevo podrido, ¿no? Que es un olor muy fuerte. Entonces, siempre, siempre, siempre recuerden usar, primero, ver qué tipo de paciente tienen al lado. Es por esto que nosotros preguntamos el grado de instrucción, ¿no? Porque evidentemente si ya te dice que es un paciente universitario o que es un paciente que con las justas terminó la primaria, ya sabes más o menos qué tipo de preguntas les puedes hacer. Mejor dicho, cómo le vas a hacer la pregunta, ¿no? Porque tienes que saber si te entiende o no te entiende lo que le estás diciendo. Entonces, me desvío un poquito, pero es algo un pequeño consejo que les puede servir. Entonces ya, paciente con melena, ¿no? Que les había dicho que va a ser las heces color brea. Ahora, ¿qué significa estas heces color brea? Si es que no lo han visto, es la sangre ya coagulada, ¿no? Es un paciente que está haciendo hemorragia digestiva.
Entonces, ¿cómo se ve la hemorragia digestiva sin hacer un examen, una endoscopía, por ejemplo? Se ve a través de la melena, ¿no? Se le mete el dedo al paciente, pues, ¿no? No me acuerdo ahorita el término, pero no me acuerdo el término, pero se le mete el dedo. Se le mete el dedo al paciente y se ve. Luego, si es que sale negro, ya, pues, ¿no? Es porque tiene melena, porque está sangrando. ¿Ok? La melena va a ser por hemorragia digestiva. Ya luego lo van a ver si es una hemorragia digestiva alta, si es una hemorragia digestiva baja, cuáles son las causas más probables de cada hemorragia, etcétera. Ya lo van a ver después. Pero ya, me desvié mucho, perdón. Entonces, melena, listo. Ahora, por leucocitos puede ser, va a causar fiebre, va a causar diaforesis, ¿no? Que es sudor excesivo, va a causar infecciones localizadas, inclusive puede causar sepsis. Entonces, al laboratorio, ¿qué vamos a encontrar en nuestro paciente con leucemia aguda? Vamos a encontrar un recuento de Matías disminuido, anemia. Encontramos recuento de neutrófilos disminuidos, neutropenia. Recuento de plaquetas disminuidos, plaquetopenia, ¿no? Menor a 150.000. Encontramos leucocitos por presencia de blastos y en la lámina periférica también presencia de blastos, ¿no? Los blastos no deberían estar o deberían estar en un bajo valor. Entonces, si hay presencia de blastos es porque algo está pasando y todo este laboratorio más la clínica me puede dar un diagnóstico sospecha de leucemia, ¿ok? No es un diagnóstico definitivo. La infiltración plástica en médula ósea es requerido para el diagnóstico en más del 20%. ¿Ok? El diagnóstico definitivo se va a dar con el estudio de la médula ósea, no con estudio de hemograma. Ahora, ya, entonces esto es leucemia aguda, ¿no? Más característico en niños, ¿sí? Leucemia crónica va a ser un paciente con una clínica un poquito distinta. Es un paciente asintomático, que ya puede ser un paciente adulto, puede tener una esplenomegalia indolora, o sea, su vaso ya está aumentado de tamaño, pero no lo siente, no le duele. Lo vamos a ver en la palpación, ¿ok? O a la ecografía. Más que nada, porque a veces palpar vaso es medio complicadito, entonces lo pueden ver en la ecografía. Puede ser un hallazgo incidental de una gran leucocitosis, ¿no? Mayor a 50.000. Vamos a encontrar también plaquetopenia y anemia, ¿no? Además, la lámina periférica encontramos leucocitosis a predominio de linfocitos maduros mayor a 5.000. Como les había comentado, con el hemograma no se va a hacer el diagnóstico de leucemia, se tiene que hacer con el aspirado de médula ósea. Este va a ser nuestro gol estándar. ¿Ok? Aspirado de médula ósea es el gol estándar para leucemia. Ya. Entonces, al laboratorio como apoyo diagnóstico también podemos pedir el hemograma, que es lo que hemos revisado. Podemos pedir perfil hepático, renal, perfil de coagulación, el aspirado de médula ósea, que va a ser lo más importante para el diagnóstico de leucemias, el mielograma y o biopsia de médula ósea. Puede ser también la citometría de flujo, citogenética y genética molecular. Listo, chicos. Hasta acá, alguna consulta de hemograma. Como les digo, acá lo más característico que tienen que saber, porque leucemia no lo suelen preguntar mucho, ¿ok? No es un tema muy extenso que en verdad el laboratorio se limita mucho, ¿ok? Entonces, acá lo más común que tienen que saber o lo que más les pueden preguntar en su examen va a ser el tema de anemia ferropénica. Hasta ahora no encuentro dónde estás. Acá, ¿no? Anemia ferropénica, que con este cuadrito ustedes lo pueden sacar, no necesitan más. La megaloblástica, que de igual forma lo sacan con esto, ¿sí? Y la hemolítica como una tercera opción, como les había dicho, que también lo sacan con el cuadrito de laboratorio. Leucemia, lo que les pueden preguntar de repente para una sospecha de leucemia es la parte de acá, ¿sí? Un paciente con anemia, con neutropenia, con plaquetopenia.
Estas tres. De que estas tres, si te dicen de repente que es un niño, ¿no? Un paciente de 8 años que presenta equimosis, rash cutáneo, fiebre y en laboratorio se encuentra anemia, neutropenia o linfopenia, puede ser una sospecha de una leucemia aguda. ¿Ok? Eso les pueden preguntar de repente. A ver, les voy a pasar su post-test. Ah, creo que tengo Kahoot. A ver, vamos a ver si tengo Kahoot. Ya, sí tengo Kahoot. Les voy a poner. Ya, misma dinámica. El que gana le paso un banco de exámenes. Bueno, un examen, no un banco, un examen. Igual que sepan que todas las preguntas que están acá son de banco, ¿sí? Entonces, pues, de esta forma les va a venir el examen. Ya, chicos, se unen, porfa. Supongo que solamente van a entrar los tres, entonces empezamos con los tres.
hemolítica, ¿no? Habíamos dicho que la anemia, bueno, acá hemoglobina 9, ¿no? Ahí ya saben que es anemia. Aparte de la clínica característica de palidez, y acá hemolítica habíamos dicho que era un paciente con ictericia, ¿sí? Además, volumen corpuscular medio está normal, es normal. No habíamos dicho que era de 80 a 100, es normal. Y acá vemos de 28. Tiene anisocitosis, reticulocitos 15 y esquistocitosis. Además, la bilirrubina indirecta está alta. Megaloblástica, ¿no? Perfecto. Hemoglobina en 8, ¿no? Tiene anemia y tiene acá lo más importante, ¿no? Volumen corpuscular medio, 125. Habíamos dicho que era 80 a 100. Acá está aumentado, vemos una macrocitosis. Entonces, macrocitosis es una anemia megaloblástica. Ya, acá estaba bien fácil, ¿no? Les decían que, bueno, hemoglobina en 6, evidentemente hay anemia. Aparte, volumen corpuscular medio está en 70, ¿no? No habíamos dicho igual. De nuevo, valor normal es de 80 a 100, acá está disminuido, es una microcitosis, ¿no? Y acá también tiene hipocromía, ya que está en 24, y habíamos dicho que era hasta 26. Y te ponen, ¿no? Lo más fácil, acá te dan diagnóstico encima, te ponen que el hierro está en 10 y que el valor normal es de 60 a 70, entonces evidentemente hay una deficiencia de hierro, lo que significa anemia ferropénica. No, como es directo, les dije que era de otra prueba. ¿Ok? La correcta era anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque anemia megaloblástica les había comentado que era por deficiencia de B12 y de ácido fólico. Entonces, ¿qué otra prueba solicitaría? Habría que pedir B12 y ácido fólico para definir qué tipo de anemia megaloblástica tiene el paciente y en base a eso ver el manejo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de prueba solicitaría en caso de anemia megaloblástica? Pediría vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? En cuanto a CUMS, vamos a verlo de nuevo acá.
CUMS directo les había dicho con anemia hemolítica. ¿Ok? Anemia hemolítica es con CUMS directo. La megaloblástica tenemos que pedir, de nuevo les digo, B12 y ácido fólico, que son las deficiencias que me van a generar la anemia megaloblástica. Entonces hay que pedir esos exámenes para definir cuál de las dos es la deficiencia que tiene mi paciente, que me está generando esta anemia, para saber cómo manejarlo. Ya, Fer, ya de ahí me escribes por WhatsApp para pasarte examen, ¿sí? Está bien, Deja- gracias. Ya. ya, dejamos de compartir esto. Ya, entonces con esto vamos a terminar la grabación de esta primera clase.